Buenas tardes a todos. Hoy tenemos entrevista con Vanessa Garrido, jugadora de años. Ya la acabo de invitar, así que ahora en breves la podréis ver. Buenas tardes. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Se Muy oye bien, bien? ¿tú? Sí, sí, sí. Vale, vale. Digo, te Estoy veo un aquí. poco la cámara un Ya, ya poco sé. baja. Voy a... Ahora bien. Ahora. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo ibas el Bien. confinamiento? Bueno, ya un poco cansada, ¿eh? Después de ya tantos días, pero bueno, trabajando desde casa, desde el día 13. Y bueno, supongo que más o menos como todos, ¿no? Haciendo un Pues sí. poquito de deporte lo que se puede en casa, ahora que ya se puede empezar a salir, pues yendo a correr un poquito. Pero bueno, esperemos que poco a poco ya vuelva todo a la normalidad, porque ahora ya empieza a costar. La Sí, verdad es ¿no? que Ya las primeras la... semanas más o menos te adaptas y Mm. parecía que bien y tal, pero poco a poco ya se va notando, ya son muchas semanas ya. Mm. Pero bueno, a ver si poco a poco va mejorando la cosa y podemos volver un poquito a la normalidad, aunque normalidad, Veremos a ver cómo veremos. va todo. Exacto, No, sí, además con sí. la calor, ¿no? Que empieza ya, ya Sí, como todo. que apetece más, ¿no? Salir a la Exacto. calle, anochece más tarde, terracitas. Y tanto. Pues bueno, ya sabes cómo va un poquito, ¿no? Esto de las entrevistas. Son Sí. primero unas preguntitas un poco más personales, ¿no? Y luego ya Ujú, entramos en materia, ¿no? En tu caso, pues de tu trayectoria como jugador del club, ¿no? Que has estado muchos años, pues ujú. que nos cuentes, según las preguntas, ¿no? Pues anécdotas o lo que quieras decir. A todos los que estén viendo la entrevista podéis preguntar lo que queráis y si podemos, Y pues si ya no lo, preguntan, no pasa nada, ¿eh? no, no, yo creo que habrá bastante interacción, ¿no? Era más cuando estábamos haciendo la entrevista, tu nombre salió varias veces. Cuando hablábamos de exjugadoras y tal, salió bastante tu nombre y el de tu hermano. Vaya, todo un clásico también, mi hermano, sí, sí. Y tanto, pero él no tiene Instagram, ¿no? Es un... No, tiene Facebook, pero ¿Qué tío? no tiene Instagram. Bueno. Pues bueno, vamos a empezar con las preguntitas, Vanessa, que ya son las 5. Así Ujú. que, bueno, cuéntanos un poquito tus inicios, por qué elegiste el balonmano. Bueno, pues el balonmano más que nada lo elegí porque, tal y como estábamos hablando, porque mi hermano empezó jugando a balonmano en el colegio, típico deporte de extraescolares, ¿no? Entonces Ujú, yo ya siendo prebenjamín empecé haciendo deporte, lo que pasa es que en aquellos años no había la posibilidad solo de hacer balonmano, sino que se hacían los tres deportes típicos, ujú, fútbol, básquet y balonmano. Y bueno, sí que te podría decir que a lo mejor inicialmente, y depende cómo hubieran ido las cosas, me hubiera lanzado más por el fútbol, porque la verdad es que me gustaba bastante más. O sea, era salir al patio y era jugar a fútbol. Me daba igual que fuera con niñas, con niños, mixto, es igual. Sí que es verdad que jugaba más a fútbol. En aquellos entonces, jugando los tres deportes, ujú, pues eran equipos mixtos, no había equipo único femenino. ujú. Entonces, bueno, la época de pre-Benjamín tres deportes y en la época de Benjamín todavía también. Y a partir de Alevín era cuando ya tenías que escoger, digamos, el deporte que querías hacer. En este caso, al no haber fútbol de chicas, ¿vale? Tenías que escoger entre básquet y Y balonmano. balonmano. Ujú. Te tengo que decir que primero me iba a decantar por el básquet, porque la verdad es que se me daba bien, ¿vale? Pero claro, mi hermano me mataba en ese Te momento. guió por el camino, te dijo, tú balonmano. Me llevó por el mal camino, por el bueno.
De hecho, bueno, él empezó a jugar también desde pequeñito, yo lo seguía bastante porque, bueno, con mis padres y tal, sobre todo más con mi madre, íbamos los sábados también a ver los partidos, cuando él entrenaba, que íbamos en el mismo colegio, en la Arampuña, yo también me quedaba a los entrenos con él, entonces, pues bueno, vas un poco viendo cómo funciona todo y tal, y bueno, al final fue, aunque no le suelo hacer mucho caso a él, en este caso tuve que al final hacerle caso, por decirlo de alguna manera, aunque también tiran mucho el tema de las amigas, ¿eh? Claro. Al final las amigas también se decantaron un poco todo el bloque por el balonmano y empecé haciendo balonmano como deporte fijo, aunque se puede decir, es lo que te comentaba, desde prebenjamín, pues haciendo balonmano. Eh, así empezamos en lo que sería No, no, muy bien, muy temas bien. Ahora luego extraescolares. ya entraremos en detalle, ¿no? De Sí, tu sí, trayectoria como porque yo ya iba a jugadora. seguir, sí, pero Tranquila, tranquila. Cuéntanos, dejando al lado el tema balonmano, ¿qué has estudiado y a qué te dedicas actualmente? Que también creo que es bastante interesante, ¿no? Conocer, pues, esta faceta, ¿no? De la vida de cada persona que entrevistamos. pues mira, yo soy licenciada en Pedagogía por la Ujú, Universidad de Barcelona. Posteriormente hice un graduado superior en formaciones en la empresa, formación en las ujú. organizaciones, que es, digamos, una rama o una especialidad de pedagogía, porque Ajá. lo primero que te viene a la cabeza cuando dices pedagogía es niños, colegios, pero también está esta rama de formación más centrado en temas de empresa, ¿vale? Ujú. Entonces hice este graduado superior y posteriormente ya con el tema de las prácticas a empresa y las prácticas que tuve que hacer en el proyecto final y la carrera, pues empecé a trabajar en la Universidad Politécnica de Cataluña, dentro de lo que sería la Fundación Politécnica de Cataluña, que digamos que es como la escuela de posgrado que Ujú. gestiona los másters y los posgrados una vez que finalizas la carrera universitaria. Jolín. Y bueno, pues estoy en la Fundación Politécnica de Cataluña desde hace, pues ahora, mira, ahora en el mes de junio va a hacer 20 años. O sea, Jolín. claro, Déu-n'hi-do. claro, es que desde que acabé la carrera, que es que ya Sí, tenemos una sí. edad, ¿eh? Y estoy dentro del departamento que se le dice de soluciones corporativas o programas de Ujú. formación, pues eso, gestionando másters y posgrados que realizamos, en mi caso, que realizamos con otras instituciones del ámbito nacional o internacional, en este caso más centrado en universidades de Latinoamérica. Jolín. Vaya. Habéis escuchado, ¿no? Si alguno está interesado en el tema, ya sabéis a quién contactar. Y ahora entiendes también mi confinamiento y También, teletrabajo desde exacto, casa, que porque no te falta, que no te como se falta, acabó la vaya. actividad Sí, presencial, pues tenemos que todo online. hacer actividad online, exacto. Pues bueno, Jolín, vaya relato. Vamos a volver, ¿no? Al balonmano. No, esto es Venga, va. otra entrevista, ¿no? Todo lo que nos has contado. Cuéntanos un poquito, Vanessa, tu trayectoria como jugadora en el club, desde que has contado tú antes tus orígenes, ¿no? Ujú, Cuéntanos desde Alevín que eliges el hacer balonmano, pues ujú. tu trayectoria. Bueno, pues cuando acaba, digamos, la etapa más escolar, por decirlo de alguna Ujú, manera, y empieza lo que sería la etapa cadete, había la posibilidad de o ir al Club Jamón Gabá en aquellos entonces o ir al cadete del Colegio Inmaculada, ujú. ¿vale? Que en aquellos entonces tenía un cadete federado, ¿vale? No, y antes había mucho más balonmano que ahora, que esto habrá mucha gente Exacto, que no lo sabe, que el femenino estaba exacto. concentrado allí. Correcto. El Ujú, señor Pedrola tiene mucho que ver en todo esto. Pues teniendo estas dos opciones, al final me decanté también, bajo la opinión de mi hermano, por el cadete Inmaculada, simplemente por el hecho de que en aquellos entonces los entrenadores que había en el cadete Inmaculada, pues por una parte eran Pedro Jiménez, bien ujú. conocido también en el club, y Alex Caïssa, ¿de acuerdo? También. Entonces, claro, dos personas muy relacionadas con el tema del balonmano, tanto actualmente como en aquellos entonces también jugadores del club. Ujú. Y bueno, como también eran amigos personales de mi hermano en sí, pues incluso Alex Caïssa, pues bueno, la relación muy estrecha con mi hermano porque han ido juntos al colegio, han Ujú. jugado en escolares en el colegio, en la Aranzuña. Y al Manolo final, tiene pues muchas bueno, historias de estas entre él y bueno, Kaisa. sí, él sí que él tiene una entrevista aparte, pero solo de anécdotas y Exacto. de historias, más que en el tema deportivo, creo yo. Uy, ahora se ha perdido la señal. ¿Sí? Yo te oigo bien, ¿eh?
Vale, ahora aquí otra vez. ¿Hola? No sé qué ha pasado. No sé, porque yo te escuchaba, ¿eh? Pues aquí se había como congelado la imagen, no sé. Bueno, Yo te sí, escuchaba. sigamos. Pues eso, Bueno, cuéntanos pues esa trayectoria. eso, pues al final me decanté en la etapa cadete por Colegio Inmaculada. Ujú, Hice los 2 años de cadete. Y ya el segundo año de cadete, cuando Inmaculada solo tenía cadete en aquellos entonces, ya no había etapa juvenil, ¿vale? Entonces, la única opción al pasar a la etapa juvenil, pues ya era ir al Club Handball Gavà, ¿vale? En ujú, aquellos entonces, en el segundo año de cadete Inmaculado, yo ya tenía otros entrenadores y Pedro había pasado al juvenil de Gavà. Con ujú, lo cual, en el segundo año mío de cadete, ya digamos que a principios de año ya empezamos a hacer algunos entrenamientos con el juvenil para ir adaptándonos poco a ujú, poco, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en época de juvenil en Club Handball Gavà también, y ya hasta llegar al primer equipo, que pasó un poco también como con la etapa cadete, ¿no? En el segundo año de juvenil ya empezamos a hacer algunos entrenamientos con el primer equipo, ujú, que en aquellos entonces pues el entrenador era Jordi Cañadas. ujú. Muy bien. En tu etapa de jugadora base, ¿cómo recordabas? ¿O qué imagen te viene del primer equipo femenino? ¿Recuerdas qué jugadoras habían o si tenías, yo que sé, alguna referente o algo? ¿Cómo recuerdas esa época? Bueno, pues tengo muy buenos recuerdos en el sentido de que muchas veces ahora lo comentamos y volvemos y lo hablamos muchas veces, porque muchas de las amigas que tengo actuales pertenecen a ese equipo que yo veía cuando era cadete. El juvenil de aquel entonces o el senior de aquel entonces, había jugadoras como Sandra Santana, Tina Gil, Laura, Raquel, Lourdes. Las he seguido siempre, tanto en el juvenil como en el senior, y luego han sido compañeras mías y Ujú, muchas de ellas amigas, ya no solo compañeras, sino amigas. Entonces, bueno, lo recuerdo, pues eso, recuerdo que era un equipo, en aquellos entonces creo que el juvenil, si no recuerdo mal, primero en el juvenil y después en el senior, fueron entrenados por Gonzalo y Juanjo Castro. ujú, Y bueno, era un equipo que defensivamente lo daba todo, porque bueno, un poco era lo que desprendían esos dos entrenadores, ¿no? Que decimos de la vieja escuela. ujú. Era equipo de garra, de lucha, de esfuerzo. Era más el grupo que personas individuales, jugadoras individuales. Y bueno, tengo muy buenos recuerdos de ellas y sigo teniendo recuerdos de ellas porque, ya te digo, actualmente seguimos siendo un grupo, por decirlo de alguna manera. ¿Tenías alguna manía o ritual antes de jugar un partido? ¿Era supersticiosa en este sentido? Buf, a ver, manías, Uy, eso manías. tiene pinta que tenías muchas, ¿eh? No, 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 Ah, al vale, vale. revés. Tengo poquitas, pero no sé si son raras o no. Aunque quizás en algún caso algunas sí que se pueda compartir. Mis compañeras se reirán, no se reirán, porque seguro que me están escuchando. Una que, bueno, no creo que sea, que puede ser muy común, que lo típico que tanto para los entrenos como para los partidos, cuando entras al vestuario, tienes tu sitio en el vestuario. O sea, tú entras y sabes de dónde tienes que ir. Y cada Estos son una los entraba. galones, lo que se dice, los galones. Bueno, pero no, 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 ya no por galones, yo creo que ya cada uno, ya no sé si le gustaba o no el sitio a cada uno, pero cada uno tenía su sitio, su espacio en el vestuario. Entonces tú entrabas, tanto si era entreno como si era partido, y en mi caso, que era más la esquinita del fondo del vestuario, pues allí. Pero bueno, tampoco no es que sea una manía rara, pero bueno, sí que es verdad que si estaba ocupado decía, echa la mochila para allá, que este es el Subía la sitio. típica juvenil y te decía, no, este es el sitio de Vanessa, claro. Sí. Bueno, yo o cualquiera, porque ya te digo, todas las Claro, del primer equipo teníamos ya. exacto, Bueno, por eso, por eso. vale. Luego te puedo decir que, por ejemplo, tema penaltis. Aparte de que no, de que no solía tirar ni un solo penalti, porque no me gustaban los penaltis, no los miro nunca. Ni los miraba, pero es que actualmente puedo ver un partido por la tele y sigo sin mirarlos. O sea, yo Hostia. lo que hacía era irme para nuestro campo, por decirlo de alguna manera, me iba con la portera y me ponía de espaldas. O sea,
si Pues era gol, curioso, pues sí, sí, ya me enteraba. lo Si era gol, escuchabas. exacto. Y si no era gol, pues más o menos también te lo imaginabas si estabas en casa o fuera, ¿no? O lo comentaba con la portera, ¿no? A lo mejor te decía, es que la ha tirado abajo o es que la ha tirado no sé dónde y lo comentaba un poco con la portera. Pero es que no, mira, eso sí que se puede decir que es una manía Sí, sí, porque tanto. no lo tiraba, no lo veía y actualmente, aunque los vea por la tele, no los veo. Incluso me suele pasar con el fútbol, ¿eh? Si llegan a Ostras. tanda de penalti y tal, los de mi equipo no los suelo ver. No, mira, son manías, Sois la del verdad. mismo equipo, ¿no? Tú y Manolo, entiendo, ¿o Ah, no? no, somos tan diferentes, es que de Ostras, verdad. mira, bueno, perfecto, me parece bien. Sé que aquí hay mucha madrilista, ¿no? Que ha comentado por ahora, Mi pero hermano merengue hasta la médula, pero vamos, yo bueno, culé. sabemos que era del Barça y que sabemos también por qué cambió Sí, de equipo. bueno, Entonces, él esa dice que historia era también la sabemos. él dice que era del Barça cuando no tenía mentalidad, Ah, vale. suele decir. Pero no, yo culé, vamos, hasta la médula y Genial. más. No, no, Mi perfecto, hermano perfecto. es como Roncero y, y yo, bueno, de hecho, es otra de las cosas que tenemos en común, que no solemos ver un partido de fútbol juntos, porque mi hermano es que no sabe diferenciar lo real de lo que a él le gustaría, ¿sabes? Entonces, hace ya muchos años que no solemos ver un partido de fútbol juntos. Y de balonmano, algo podemos ver, pero cuesta, cuesta. Qué bueno. Y bueno, y otra de Cuéntanos, las a ver, dime. manías, Sí, sí, ahora sí, que sí. me he acordado así rápidamente, es que no he utilizado ni utilizo pega. Ah, muy bien. O sea, pues mira que está. Ya solo con la de tus compañeras ya tenías, ¿no? Exacto. Suficiente. Primero porque tengo la mano bastante, tengo unos dedos bastante largos, ¿vale? Entonces Ujú, suelo pillar bien la bola. Y segundo porque tengo compañeras que se ponen de pega, bueno, compañeras y rivales. Bueno, tú ya ujú. sabrás también. Sí, sí, sí. Y con eso tengo más que suficiente. Pero nunca he utilizado pega y hasta el día de hoy no, nada. Ni en Jolín. entrenos ni en partidos. Cuéntanos un poquito después de este resumen, ¿no? Que has hecho de tu trayectoria, los Ujú. mejores momentos que has tenido. ¿Has jugado fases de ascenso? ¿Has jugado sectores? Cuéntanos con cuál te quedas o con todos los que quieras nombrar. Vaya, estamos aquí para conocer esos momentos. Uf, bueno, pues a ver, a nivel de, bueno, está claro que las fases de ascenso es lo que te queda como más marcado, ¿no? Y más Ujú, fases de ascenso habiendo subido, porque yo en sí he jugado 2 fases de ascenso y las ujú. 2 en Gabá, que tiene su parte Cierto. positiva, Y también pero es también su parte negativa. negativa, porque era cuando pensábamos, bueno, por fin vamos a hacer un viajecito, tal. Pues no. Bueno, Las 2 fases de ascenso en Gabá. Una ganada, y es que y se la subió de segunda son la categoría, y la que... segunda no llegamos a conseguir el ascenso. Pero Ujú, bueno, tanto una como la otra son recuerdos que son de lo que más se recuerda, ¿no? Como del tema de mejor recuerdo. ujú, Aparte de eso, también puedo destacar el tema, por ejemplo, de selección catalana. ujú, He estado en selección catalana tanto en categoría cadete como juvenil como senior. ujú. Y bueno, como recuerdo bonito, bonito, pues puedo decir que gracias a la selección catalana he viajado mucho y entre ellos, bueno, pues un viaje que no creo que es muy raro que se vuelva a repetir, que fuimos a jugar un torneo siendo senior y estando de entrenador Toni Gerona. Ujú. Fuimos a jugar un torneo a Corea del Norte. Jolín. Es verdad, Ahí, recuerdo que es verdad, sí, sí. sí, sí. Hicimos unos días en Pekín al llegar y luego a Corea del Norte, que es donde se realizaba el torneo durante 3 días. En total No, no, estuvimos una buena como experiencia, una... jolín. Sí, sí. Más que nada, digamos que no es el tipo de destino normal para ir de Claro. vacaciones y tal. En aquellos entonces ya tuvimos que ir con un permiso de viaje especial, Ujú. porque entrar al país pues es complicado. Y la verdad es que una experiencia genial a nivel cultural, deportivo y de todo. Más que nada por eso, porque ya te digo, no es uno de los viajes que se puedan repetir con facilidad. Esos Jolín, pues sí, serían sí. los momentos un poco más que se Ujú, recuerdan. Hay muchísimos momentos buenos en el balonmano, muchísimos, ujú. pero quizás el tema de fases de ascenso y de selección catalana son los que más puedes destacar. Muy bien. Y así el que quieras comentar, alguno como malo, ¿no? ¿Alguna mala anécdota, el peor momento o recuerdo? Bueno, a ver, peor tampoco es que tenga así a nivel de partido como recuerdo,
Ujú, Lo que sí que se suele recordar como malo o como mala experiencia, digamos que son el tema de las lesiones, ¿no? ujú, En mi caso, he tenido la suerte de que realmente para todos los años que he estado jugando he tenido una lesión. No he sido prácticamente ni de tener esguinces, ni tendinitis, ni ujú. roturas. O sea, la verdad es que he sido bastante privilegiada en ese aspecto y, y me he perdido muy, muy, muy pocos partidos por tema de lesión o por tema de enfermedad. La verdad es que en eso he tenido mucha, mucha suerte. Toda la suerte que no ha tenido mi hermano con el balonmano, ¿no? Porque, de hecho, él lo tuvo que dejar ya en infantil, digamos, en tema de colegio y tal, por lesión de rodilla. Ha seguido con lesiones de rodilla, más lesiones de rodilla. Él, digamos que lo enfocó al final más el tema del balonmano a la parte más de entrenador, Técnica. Ujú. delegado, exacto, al staff técnico. Y yo, por suerte, pues uno de los miedos que tenía era que por lo menos no Que me no fuera pasara como a él. genético. Exacto. Mi madre también lo ha tenido que sufrir eso mucho. Además, que siempre he sido una jugadora que por mi tipo de juego me han dado muchos palos. Entonces, bueno, aparte de que ya sabemos que el balonmano es un deporte de contacto, pero bueno, Ujú. explícaselo a mi madre, que eso no lo entiende. Ya. Y bueno, pues la verdad es que he tenido suerte y me han respetado bastante. Lo único, pues bueno, como último, como mal recuerdo, y prácticamente fue al final de mi etapa deportiva, Ujú. justo prácticamente el último año que ya estaba haciendo un pensamiento para retirarme con el senior y justamente también podría decirte que cuando que estaba en un estado físico bastante bueno, ¿vale? Ujú. Porque aparte pues del balonmano pues salía bastante a correr, tal, para tener ya, no te iba a decir que estaba mejor que con los 18 años, ¿no? Pero sí que tenía un Que te estado encontrabas muy bien físico, físicamente, claro. sí, la verdad es que sí, muy bien. Y mira, en el mejor momento físico, por decirlo de alguna manera, fue cuando me llegó esta lesión del ligamento lateral de la rodilla, Ujú. que por suerte al principio me dijeron, en el primer diagnóstico, digamos, era rotura, pero posteriormente fue una rotura parcial. Entonces pude evitar quirófano, Claro, pero eso sí, sudé la gota gorda en el tema de claro. recuperación, en plan gimnasio, gimnasio, gimnasio cada día, mañana, tarde y noche haciendo ejercicios de recuperación para volver lo antes posible a jugar, porque mi única idea en la cabeza era el volver a jugar a balonmano. Ujú. No podía retirarme así, quería seguir un Claro. año más y volver a jugar. Y sí, sí, al final estuve inactiva 3 meses, creo que fue 2 meses y pico, no llegó a los 3 meses y volví a debutar ese mismo año en Liga y luego consideré que continuar un año más y luego ya fue cuando lo dejé. No, no, muy bien. Jolín. ¿Tienes algún recuerdo de algún partido en especial por bueno? Ya no solo también te voy a preguntar por alguno positivo, si tienes algún recuerdo, y también por alguno negativo, ¿no? De decir, pues hostia, tengo este partido grabado en la mente, ¿no? Algún partido importante que a lo mejor se escapara o que recuerdes que, no sé, que tuvieses alguna mala experiencia, que jugases mal, etcétera. ¿Tienes alguno positivo y alguno negativo? Más quizá positivo, quizás, ya te digo, primero sería más por tema de en qué situación se dio ese partido, porque Ujú. recuerdo como si estuviera jugando ahora, como si fuera ayer el partido, ¿no? El top 4 para clasificarte para esas fases de ascenso a Primera Nacional, top 4 en el Vendrell, Sí, en el Vendrell, es ¿vale? verdad, yo fui a ver ese partido, es ¿Vale? verdad. Entonces, en el partido de la final del domingo, digamos que fue un partido para mí bastante completo, pero a ver, claro, entendiendo completo para mí, Claro, individualmente, vaya. y como equipo también, Ajá. pero me refiero individualmente para mí buen recuerdo, porque creo que hizo un partido muy completo, pero en el sentido, y te voy a dar una anécdota de ese partido, ¿vale? Al finalizar el partido, yo no sé si tú lo recuerdas o no, pero yo sí, me dieron el trofeo de MVP de la final, Ajá. Sí, sí. pero yo todavía pienso, no sé si es la primera vez en la historia del balonmano o de algún deporte, por decirlo de alguna manera, me dieron el MVP sin meter un gol. ¿Te lo puedes creer? Es Pues verdad que eso créetelo. era una de las cosas que decían de ti, ¿no? Que se quejaban los entrenadores de que no metías Sí, goles, que podías sí, meterlos
Y había Sí. días que, bueno, que No, te da no es por ahí, que, ¿no? no es que no metiera goles, es que directamente no lanzaba a portería. Yo es que Exacto. era muy generosa, era muy generosa. A veces demasiado, ¿no? Entonces, pues bueno, tengo buen recuerdo de ese partido por lo que fue, ¿no? En sí, Ujú. el contexto, el tema de top 4, clasificarte para fases, buen partido en general de todo el equipo, buen partido individual, completo para mí en el sentido, pues bueno, defensivamente. Yo he jugado en defensa, jugaba mayoritariamente de avanzada, entonces, bueno, fue un partido de, pues, de muchas ayudas, robos de balón, Ujú. bueno, de coordinar al equipo en ataque, al jugar de central, de mandar, de tener un poco el tempo del partido, el tiempo, saber cuándo hay que correr, cuándo no hay que correr, ¿no? Entonces, en ese partido sí que se dieron todos esos aspectos, ¿no? Pero Ujú. es lo que te digo, MVP Fue curioso, sí, sí, seguro sin que meter un no habrá gol. muchos casos, es verdad. Yo creo que no, vamos, ni en balonmano, ni no sé si en algún deporte, pero bueno, lo puedo decir Está muy que bien. me dieron un MVP sin haber metido un gol. ¿Y alguno así malo que te acuerdes? Pues malo, la verdad es que, a ver, siempre Siempre de las jugaste del... bien. No, que va, que va, que va. Además, soy muy autocrítica conmigo misma, ¿eh? O sea, siempre hago autocrítica y bueno, pues lo pueden decir también mis compañeras, que soy de las que me voy a la cama pensando en lo que me he equivocado o en lo que se ha Ujú. equivocado el equipo y si lo hubiéramos hecho de esta manera. Me pasa en el balonmano, pero es que me pasa en cualquier deporte que practique, que Ujú. sea de conjunto. Ahora, por ejemplo, que también me Ahora da estás con el mucho por pádel, el ¿no? A pádel. tope. Exacto, pues si como que al final hayamos perdido un partido, estoy con la compañera. Es que tendríamos, la clave fue en el 4-2 arriba, es, bueno, defecto Está muy profesional. bien. Está muy bien, Pero está muy bien. como negativo, tampoco, no, yo creo que de todo se aprende, o sea, que tampoco tengo Ujú. un recuerdo por mal partido. No, no, muy bien. ¿Quieres destacar alguna compañera durante toda esta trayectoria que has tenido? Ahora no sé si estará viéndote, ¿no? Pero bueno, ¿quieres comentar algo? Bueno, a ver, no me gustaría solo, ya me entiendes, ¿eh? Ujú. Destacar a Sí, sí. una sola jugadora, compañera, primero porque he compartido con muchísimas amigas, compañeras, equipo, categoría, tanto en Gabá como en selección, y no puedo hacerlo, ¿no? Pero bueno, Ujú. podría destacar, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, de muchos años compartiendo vestuario y que han sido Ujú. gran apoyo, ¿no? Como puede ser Sandra Santana, Cristina Gil, que tanto en la época de senior, tanto en la época de nacional como luego posteriormente, ya en la época que volvimos otra vez a Catalana Ujú. con Josian de entrenador, también continuamos. Sí que es verdad que al bajar de categoría el equipo ya se deshizo, sobre todo en las caras de gente que no Ujú. era del club de toda la vida y digamos que fue como las personas que nos quedamos una vez volvimos a la categoría de Ujú. catalana, ¿vale? Entonces, por años compartiendo y tal, pues sí que podría destacar pues, a esas personas, por ejemplo, ¿no? Ujú. Luego también quizás María José Ibars, porque sí que al ser de la misma quinta, pues nos hemos enfrentado en cadete, nos enfrentábamos porque ya era Gaballo Inmaculada, Ujú. en juvenil ya compartimos vestuario, senior también, veteranas también. Ya los nombres que te he dicho más que nada ya es Sí, por sí, sí. continuidad o por años de Ujú. coincidir. Luego he coincidido con jugadoras muy, muy buenas técnicamente, ¿no? Pero claro, te podría decir gran cantidad. Por destacar algunas de la época, por ejemplo, de Nacional, podría decir una Eva Jimeno, podría decir una Rosa García, podría decir una Maribel Leiva. Bueno, es que el equipo de Nacional la verdad es que pasó gente que técnicamente era muy, muy, muy buena. Ujú. Jolín, y tanto. Cuéntanos, hemos hablado un poquito, ¿no? De estas dos fases de ascenso que jugaste. Cuéntanos un poquito algo de cada una de ellas. ¿Qué te quedas? O los mejores momentos, o cómo las viviste. ¿Qué recuerdo tienes de ambas? Aunque una sabemos que en las Uh-huh. primeras sí que subisteis y en las segundas no. Pero bueno, es igual. Son también como, entiendo que eran como dos equipos diferentes, dos momentos de época diferente, ¿no? Aunque no pasaron muchos Correcto. años, pero sí que, bueno, fueron con equipos diferentes. Cuéntanos un poquito estas dos vivencias.
Pues mira, en las primeras fases de ascenso, primero que se dieron, yo casi se puede decir que creo que era mi primer año de senior. O sea, yo tenía 18 años, ¿vale? Fue en mi primer año de senior Tu primer contacto ahí. Sí, o sea, a la primera y venga ya, en la frente, con Jordi Cañadas. Y bueno, fue también una situación, hicimos una buena temporada, un equipo joven. Jordi ya en esa temporada empezó a subir a juveniles, incluso desde el año anterior, que yo también era juvenil de segundo año, ya empezó confiaba mucho en el tema de la cantera. Entonces, equipo joven, hicimos muy buena temporada y el tema era que cuando ya nos clasificamos para fases, porque en aquellos entonces no había top 4, iba el primero y el segundo de la liga. Fue un momento duro porque en el sentido de que económicamente no había presupuesto para realizar Sí, que esas la fases. nacional no era la nacional que es ahora. Exacto. Vale, los desplazamientos te podía tocar ir a Madrid, eran unos desplazamientos muy costosos económicamente y bueno, aparte del tema de fases, pues el club pues no podía permitirse ese gasto, ¿vale? Entonces, claro, no sabíamos si íbamos a poder jugar fases y jugarlas y si se subía no poder jugar en Primera Nacional o directamente no jugarlas, ¿vale? Entonces estuvimos allí a ver qué pasaba hasta el último momento, qué esfuerzos podíamos hacer personalmente, de hablar con ayuntamiento, de tal. Y bueno, mira, al final tuvimos la suerte, por decirlo de alguna manera, de que en aquellos entonces estaba Santi López Adán, que era el presidente del Fútbol Sala, correcto. Y bueno, accedió a coger, digamos, a poner ese dinero para que se pudieran realizar esas fases incluso en Gabá. Y a raíz de ahí pues ya veríamos si subíamos o no subíamos y bueno, como sabéis se subió y él continuó y estuvo pues durante un tiempo de presidente y podemos decir que gracias a él pudimos cumplir ese sueño de tanto de jugar las fases, de jugarlas en Gabá y de mantener al equipo y jugar en Primera Nacional. Vale, eso en cuanto a las primeras fases. Bueno, luego ya cuando lo que son las fases en sí de jugarlas, recuerdos. Bueno, ha habido un recuerdo muy próximo hace poco con las chicas del primer equipo jugando también esas fases y subiendo de categoría, o sea que es muy similar, algo muy similar. Yo estuve también viéndolas a las chicas y parecía que se repetía la historia, ¿no? Pabellón a tope, ambiente de 10, en las gradas pues familiares, amigos, exjugadores, exentrenadores. Bueno, la verdad es que un ambiente espectacular. Pues eso mismo fue lo que pudimos vivir nosotras también en aquel entonces. Y bueno, y a diferencia pues, de las segundas fases, aparte de que no pudimos llegar a conseguir el ascenso, también comentar pues, bueno, pues que fue en una etapa muy diferente yo como a nivel deportivo, ¿no? Te comentaba que las primeras fue en mi primer año, como aquel que dice, de senior, y la segunda fase fue prácticamente unos años antes de retirarme, por decirlo de alguna manera. Fue como, digamos, como el premio, como el colofón a la retirada, ¿no? A la pre-retirada, por decirlo de alguna manera. Y en ese caso tengo que añadir que fueron unas fases complicadas para mí personalmente en el sentido de que yo tenía un compromiso familiar justo ese fin de semana de fases que lo tenía reservado desde hace bastante tiempo porque, claro, no creíamos que llegaríamos y se consiguió en el Vendrell, claro, derrotando a dos de los equipos que habían sido más sólidos en la liga. Y pese a que teníamos complicado el cruce de semifinales y luego que ganamos la final, pues bueno, lo conseguimos y claro, yo tenía un compromiso familiar ya cerrado desde hace tiempo, además que tenía que ir y desplazarme al pueblo de mis padres, a Jaén. Con lo cual, claro, yo no me quería perder tampoco las fases. Con lo cual hice una locura por el balonmano
para no perder ninguno de los dos eventos, digamos, ¿vale? Entonces lo que hice fue jugar el partido del viernes. En cuanto acabó el partido del viernes, coche y para Jaén, al evento que lo tenía el sábado. Me perdí el partido de sábado de las fases, ahí sí que algo tenía que perder, por poco que fuera. Tuve el evento en el pueblo y una vez que acabó el evento, coche otra vez para Barcelona. A jugar domingo por la mañana. Y jugar al domingo por la mañana. La rabia fue que el domingo llegamos sin opción. Yeah. Vale, entonces, aún quise perderme el del sábado porque digo, bueno, si hay opción el domingo, pues aún hay algún juego, ¿no? Y lo único negativo fue eso, ¿no? Que ya llegamos sin opciones. Pero bueno, al final pude jugar 2 de los 3 partidos. No se consiguió el ascenso, pero bueno, ambiente en el pabellón y tal, pues muy la similar. Peña Arturo Gotelé se creó, no, Gotelé, volvió a aparecer. 2.0. Yo lo recuerdo, estaba ahí 2.0, sí. Peña no. Gotelé con camisetas, bombos y de todo. Sí. Que, bueno, tú eras un yo era nada, un criajo, era el cadete. Tenía 14 años yo, imagínate. Y bueno, era mi primer año en el club, además. Justo ese año había entrado en el club yo. Pues mira si hay un lío. Sí. Y yo ya estaba casi para retirarme. Cuéntanos, hemos hablado, ¿no?, de tu trayectoria como jugadora, pero no hemos comentado nada, ¿no?, de tu etapa como jugadora máster. Cuéntanos un poco esta etapa, digamos que es más reciente, ¿no?, de máster, así que hace unos años, ¿no?, que ya no juegas. Pero bueno, cuéntanos esta etapa de máster. ¿Qué nos puedes decir sobre ella? Muy divertida. Es espectacular. De hecho, a ver, ya no estoy jugando, pero para mí es como si siguiera jugando, porque dentro de lo que es el tema deportivo social, todavía me invitan y de vez en cuando me apunto a algún entreno, pero sobre todo a la parte social. Yo ya les he dicho, digo, yo quizá para pista no estoy tanto porque a raíz de lo de la rodilla y tal, pues tampoco es muy bueno todo el tema de impacto y tal y eso, pero bueno, si tengo que ir voy a entrenar, pero sí que es verdad que el tema de entrenos lo he dejado un poco más al lado, aunque practico otros deportes, pero todo el tema social de este equipo que todavía tiene más actividad que en el deportivo. O sea, yo creo que tienen más eventos sociales que deportivos, ¿vale? Que es lo bueno de este equipo. Exacto, que es lo bueno de este equipo. Entonces, yo ya les tengo dicho que siempre que haya cenas, barbacoas, viajes, que cuenten conmigo. Y sí, de hecho cuentan conmigo. Cada año nuestro viaje internacional que decimos nosotras, nuestras colonias, eso no falla. Este año el COVID no lo ha quitado porque justo se decretó la alerta sanitaria el día, si no recuerdo mal, 13 o 14 de marzo y el 19 marchábamos para el Algarve a jugar el torneo. El torneo anual que hacemos siempre cada año en una ciudad. Oye, lleváis unos cuantos ya, ¿no? Creo que lleváis 3 o 4, ¿puede ser? ¿O? Pues mira, llevamos, pues está Niza, Croacia, Innsbruck y creo que este sería el cuarto, si no recuerdo mal. Y Oporto. Sí. El del Algarve este es diferente. Y anteriormente, tanto aún en mis últimos años de senior y ya empezando con veteranas, hacíamos algún torneo internacional en el que en algún caso también había participado el equipo masculino del club y habíamos ido algún año a Liverpool y algún año a Reims. Es verdad. Y buenas anécdotas tendréis, seguro. Buah, eso no se pueden contar, es igual. Pero sí, la verdad es que el tema de veteranas ya es otro nivel, es diferente. Te lo tomas de otra manera, es una manera de no perder el contacto también con el balonmano, que es el deporte que siempre has practicado, de no perder el contacto con las jugadoras, muchas con las que has compartido pista, muchas que continúan siendo amigas y que ves cada fin de semana. O sea, es una manera de no perder este contacto y este grupo tan bueno que hay. Y tanto. Bueno, vamos a preguntarte como una pregunta, ¿no?, de actualidad. ¿Cómo ves el club ahora? Tú, digamos, no estás, digamos, fuera del club, ¿no? Pero estás como aún ves cómo estamos trabajando y tal.
¿Cuál es tu sensación ahora del trabajo que se está haciendo en el club, sobre todo con la base? Me refiero, los niños y niñas que están saliendo, ¿no?, del club. Cuéntanos un poquito cuál es tu visión sobre este trabajo que se está haciendo dentro del Handball GABA. Ujú. Bueno, tal como tú dices, quizás ahora en esta etapa ya no estoy tan vinculada al club, o ya no tan vinculada, sino que tenga un seguimiento continuo tanto en el club como cuando era jugadora. Pero bueno, por lo poco que sé, creo bueno, que se están haciendo las cosas bien, que hay una buena cantera, sobre todo también tema femenino, que años atrás es lo que echábamos mucho en falta, ¿no? De esa continuidad de niñas que no había. Y quizás también la diferencia puede ser el tema de que se ha profesionalizado un poco todo, ¿no? Tanto a nivel pues como de entrenadores, ¿no? Que posiblemente anteriormente no estaban tan preparados a nivel académico, por decirlo de alguna manera, para llevar equipos de estas categorías. Y tanto a nivel, ya te digo, tanto de entrenadores como de entrenos en sí, ¿no? Se ven como más profesionalizados, ¿no? Más técnicos, más de técnica individual, aparte de técnica ya más de equipo. Y bueno, yo creo que también súper importante que creo que estáis haciendo, y que creo que en este punto estás tú detrás de esto, es el tema de seguir con el tema de colegios, de estar detrás de los colegios, de sacar niños y niñas que quieran practicar deporte por primera vez, que ya lo estén practicando. El tema de colegios yo creo que es fundamental y muy importante, porque en la época quizás de mi infancia, por decirlo de alguna manera, quizás no había tanta cantera, pero yo recuerdo una liga escolar con 8 equipos, 8 colegios. Sí, Entonces, los niños estaban en los coles en ese entonces. exacto, en lugar de haber club había colegios, digamos. Entonces yo creo que el tema colegios es muy importante, seguir trabajando a través de ellos. Y tanto. Bueno, pues siempre acabo con la misma pregunta. Voy a dejar tiempo, ¿no?, para que tus Buah, compañeras, excompañeras miedo me hagan dan. alguna pregunta. Pero bueno, ya sabes que siempre acabo con la misma pregunta. Vanessa, ¿qué es para ti el Handball GABA? Puf, bueno, yo creo, como bien se diría, por ejemplo, en el Barça, o un seguidor del Barça, es como un club, ¿no? Es, es como una pequeña familia, es donde he pasado gran parte de los años de mi vida, donde he conocido muchísimas personas, actualmente grandes amigas, donde me han enseñado grandes valores como el compañerismo, como esfuerzo, trabajo, sacrificio, con lo cual me ha aportado tanto deportivamente como personalmente. Más no puedo decir, yo creo que todo claro con eso. Y tanto. Pues bueno, no sé si aquí alguien quiere comentar No hay algo. preguntas. Vamos a dejar un poquito de margen, ¿no? Para a ver si alguien te quiere comentar algo. O sea, ¿en verano handball playa o torneos de fútbol sala? Cuenta aquí la Lourdes. Claro, es que la Lourdes lo sabe bien. Es que el tema a ver, el handball playa, hemos tenido nuestros añitos importantes y tal, pero lo que Hombre, te siempre erais campeonas del torneo de Gaba. O sea, el Osea se me quema se me pega la se arena. me pega la arena, exacto. Pero es que el fútbol tira mucho, ya es lo que te he comentado, es que ya desde pequeñita a mí, por Dedicaste ejemplo, muchos años al balonmano y claro, la faceta del fútbol ahora es cuando la estás, ¿no? En sí, la bueno, playa. de hecho teníamos en este sentido teníamos muchas peleas con todos los entrenadores de balonmano que Para hemos que os tenido, dejaran. que en los calentamientos o al acabar los entrenos nos dejaran hacer algún partidillo, porque a mí me gustaba mucho el fútbol, pero por suerte he tenido muchas compañeras de equipo de balonmano que les gustaba también mucho el fútbol. Entonces, ya no es que nos gustara, es que encima se nos daba bien. ¿Vale? Entonces, cuando, ya te digo, en entrenos, venga, va para calentar, va partidillo de fútbol, y nunca, no nos, Pedro, Estos entrenadores Jordi, que no dejan hacer ¿qué juegos de va? fútbol, ¿no? ¿Eh? ¿Qué va? Parecía que eran deportes de riesgo, que nos íbamos a lesionar o yo qué sé. No había manera que nos dejaran. Solo nos dejaban ya a final de temporada, Por cuando llegaba pesadas, el... ¿no? Ya hemos hecho todo, ahora ya, Exacto. venga. Entonces, cuando ya acababa la liga, sí que, de hecho, actualmente
cuando llega el verano siempre montamos algún partidillo de fútbol en La Pava, siempre, siempre, con las del balonmano, siempre, seguimos haciéndolo. Por eso, si tengo que elegir, ahora actualmente sería fútbol, más que balonmano playa. Aquí una había puesto, ¿eres tan pesada en pádel como en balonmano? Buah, que se lo pregunten a mis compañeras de pádel. Dicen que en eso me parezco bastante. Quien me conoce de las dos facetas, que en eso me parezco bastante, porque tanto como en el pádel como en el balonmano, lo que se me daba bien es defender, ¿vale? Más que atacar. Entonces, bueno, pues en pádel, ¿qué pasa? Que bueno, van atacando, y yo voy devolviendo, venga, y devolver, y venga a defender. Y al final acabamos ganando el punto yo y mi compañera ya por pesadez, porque somos unas pesadas y porque ya acaban de nosotras hasta... Entonces, el estilo de juego o la táctica a utilizar es parecida a la que utilizábamos en el balonmano, ¿no? Que al final era defender, robar balones, estar ahí a ver por dónde salía, esconderte un poquito a ver si robabas. De hecho, tanto en el balonmano como en el pádel tengo el seudónimo o el mote de la Pulpo. Por Ya he visto algo... varios pulpos aquí en el chat que ¿Sí? te iban poniendo el emoticono del pulpo. Pues por eso viene. Aquí Pedro te ha preguntado ¿cuántas temporadas seguidas te pueden robar en Soria? ¿Crees que se puede ganar allí contra el Numancia? No lo conseguimos, Pedro, ¿eh? De verdad. Es verdad, ¿eh? Yo no sé lo que pasaba en Soria podría decir que en Canarias también, ¿eh? Aunque al final en Canarias sí que conseguimos ganar. Pero, madre mía, aquello era encerrona total. Yo creo que tiene el recuerdo Pedro porque no hemos conseguido ganar en Soria. Luego venían aquí y sí que ganábamos, o sea que tampoco no es que fuera un gran equipazo, pero yo no sé lo que pasa allí, si hay un microclima, el frío, el estadio de los pajaritos, no sé lo que es, pero vamos, que no había manera de ganar en Soria, ¿eh? Pues sí, sí. Pues bueno, Vanessa, voy a mirar a ver si alguien escribe algo. Yo te agradezco, ¿no? El hecho de que hayas venido ahora a hacer esta entrevista en digamos, en la segunda tanda, ¿no? Que hemos hecho. Y bueno, Gracias. creía, pues eso, muy oportuno, ¿no? Que te tuviéramos aquí por tu trayectoria como jugadora, ¿no? Dentro del club tantos años. Y bueno, veo aquí que Marta ha puesto cuántos jamones tienes. Entiendo que cuando ganas torneos de pádel, ¿no? La típica foto está con el jamón, Exacto, creo que sí, los vas sí. regalando, ¿no? De tantos que ganas. Bueno, ahora con la cuarentena la verdad es que me ha venido bien para ir tirando de jamón. Pero bueno, sí, sí, sí que es verdad que ha habido en algún momento que alguno se me ha acumulado, sí, sí. Yo quería, si me dejas un momento, Sí, sí, hacer tanto. dos comentarios o dos menciones Ujú. especiales, por decirlo de Todo alguna tuyo, es tu manera. momento. Simplemente quería decir, en primer lugar, porque he seguido alguna de las entrevistas que habéis ido haciendo, Ujú, y bueno, solo quería dar las gracias, por ejemplo, a la entrevista que le hicisteis a Jana Castañera, ujú. porque, bueno, más que nada porque en su entrevista ella me mencionó a mí y como recuerdo del equipo que vio de Primera Nacional, de que lo recuerda y concretamente a mí, pues me hizo mucha ilusión que me nombrara y que Claro. me hubiera tenido ahí como un referente de aquel equipo, por decirlo de alguna manera. Para mí, bueno, pues te puedes imaginar un orgullo, ¿no? Porque sabemos que Jana, bueno, jugadora espectacular, pero como persona todavía, si Y cabe, tanto. todavía más. Entonces, Ujú, pues es un orgullo que para mí pues me mencionara, ¿de acuerdo? y tanto. Quería dejarlo claro. Y bueno, simplemente como segundo comentario y como mención especial, quería simplemente mandar un abrazo a la familia Scala, ¿vale? Que como sabéis ayer Joan falleció, una gran persona. Yo creo que personas como él, muy pocas viven el balonmano o han vivido el balonmano de esa manera, siempre sonriendo, siempre con buena cara, siempre parándote a hablar, y echaré mucho de menos encontrármelo por la Illa y preguntarme Exacto. ¿cómo va con las veteranas? ¿Tenéis algún partido? ¿Cómo va el pádel? Ujú. Siempre muy atento, siempre hablando de balonmano, siempre sonriendo. Quería mandar solo un abrazo a la familia, porque también, como sabéis, era un exjugador mítico del club. Y bueno, y simplemente
que con todas las jugadoras compañeras con las que he compartido pista y tal, que sepáis que es imposible poder mencionaros a todas. He intentado en la medida de lo posible ir nombrando alguna y tal, que supongo que también hace ilusión y tal, acordarse de una. Pero claro, al final son tantas jugadoras que es normal también que en este momento te olvides de ellas, igual que de entrenadores, ¿no? Pero bueno, espero que más o menos todo el mundo que haya compartido pista conmigo se haya visto reflejado en alguna anécdota, en algún momento de lo que he estado explicando. Y Pedro te dice la mejor central de la historia del club, qué grande como jugador y como persona. Bueno, es que Pedro me mira con muy buenos ojos. También a él tengo que decir que a él le debo mucho de la jugadora que he sido, primero porque ha sido de los entrenadores con los que más años lo he tenido de entrenador, y segundo, pues también porque me marcó mucho, ¿no? En el sentido de que me cogió en la etapa cadete, en la etapa juvenil, y luego ya en la etapa senior, ya como más maduro, ¿no? de Primera Nacional, pero en las primeras etapas de formación, digamos que fue él el que me tuvo como entrenador. Entonces, pues claro, al final eso también acaba siendo ese tipo de jugadora también gracias a gente pues como él, como Pedro, Jordi Cañadas, también un entrenador de la casa de toda la vida, José más en la última etapa, pero al final tienes un poquito de cada uno de los entrenadores que has tenido, pero claro, sí que es verdad que Pedro más marcado por los años en sí y por las etapas de formación. Pues bueno, Vanessa, no puedo decirte nada, ¿no? Agradecerte todas estas palabras que has tenido. Ha sido un placer entrevistarte y nos seguimos viendo de aquí poco por el Llamar siempre que sea posible. De acuerdo, agradeceros a vosotros que hayáis pensado en mí para la entrevista y muchas gracias, la verdad. Os sigo por Instagram, por el Llamemar, por donde sea. Genial. Bueno, un abrazo muy fuerte a todos Y bueno, y nada, mañana más. Que vaya muy bien. venga, muchas gracias. Hasta A luego. ti.